Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La gobernabilidad requiere alianzas y acuerdos. Muchas veces se satanizan los convenios cuyo propósito es llevar adelante una gestión de representación. En otros países, los pactos de gobierno son plenamente aceptados e incluso dispuestos en las propias leyes, en las propias normas. El Ecuador ha tenido en incontables oportunidades esos pactos, unas veces realizados a la luz del día y otros subterráneamente. Lo grave es que esas cuotas de poder se conviertan en botines para el latrocinio, que a cambio de votos o de arreglos parlamentarios, por ejemplo, se asignen espacios de gestión pública para el robo. Eso es diferente. Esas prebendas o canonjías no pueden ser islas solitarias en las que no hay ni Dios ni ley. El Ecuador se ha conmocionado en las últimas semanas por las informaciones de corrupción y uso indebido de los dineros estatales. Muchos de estos robos tienen como origen la entrega justamente de estas porciones de gobierno. El reparto del poder y la corrupción, entonces, es el tema de Hora 25 de esta noche. Quiero agradecer entonces la participación aquí en el estudio de Teleamazonas de las siguientes personas. Mae Montaño, ella es asambleísta, es legisladora independiente. Agradezco la participación también de Gustavo Larrea. Él fue ministro de gobierno y actualmente es el dirigente máximo de Democracia Sí. Nos acompaña Ramiro Rivera, analista de temas sociales, de temas políticos, articulista. Y gracias también a Jacobo García. Jacobo García es politólogo y analista de temas políticos. Gracias a la audiencia. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Para muchos, las alianzas, los acuerdos e incluso los repartos en política son cuestionables. Sin embargo, en varios países, solo por citar aquí dos ejemplos, España y Chile, esos acuerdos se producen de forma transparente y a la vista de los ciudadanos. Y es que los politólogos sostienen que las alianzas son necesarias en democracia. Pero ¿cuándo y cómo se cruza esa delgada línea de lo legítimo y se cae en hechos de corrupción? Les hemos preparado el siguiente reportaje. Los acuerdos y las alianzas son parte misma de la política y no deben ser satanizados, así lo aseguran dos expertos en el tema. El politólogo Santiago Basabe sostiene que en cualquier sistema democrático alrededor del mundo, en donde los partidos carecen de una mayoría absoluta, se deben recurrir a las alianzas y acuerdos, para así tener gobernabilidad. Sin acuerdos políticos, sin negociación y sin la posibilidad de llegar a agendas mínimas de gobierno, es imposible manejar democráticamente un país. Y con él concuerda Enrique Ayala Mora, historiador y también presidente del Partido Socialista del Ecuador. No deberíamos extrañar que hayan acuerdos, que los acuerdos impliquen que hay presencia en el gabinete de varias organizaciones políticas y que además se entreguen responsabilidades en el Estado a militantes de los partidos que están en la alianza. Eso es lo lógico. Ayala Mora recuerda incluso algunas alianzas en la historia política del país. Pérez Cordero gobernó con una alianza con el Partido Conservador y el Partido Liberal. Perfecto, la derecha estaba unida y tenían toda la capacidad de hacerlo. Borja hizo una alianza de así llamado centro-izquierda con el FADI. Perfecto, eso estaba correcto. No obstante, los dos sostienen que los acuerdos deben darse de forma transparente. Lamentablemente el país no se ha caracterizado por eso. Los acuerdos en general no han sido públicos, han sido tras bastidores y eso genera un problema de eficiencia de las políticas públicas por un lado y de ausencia de rendición de cuentas frente a la ciudadanía. El problema viene cuando los gobiernos comienzan a comprar conciencias, cuando juegan estos malhadados independientes que salen de sus partidos, pegan el camisetazo y luego se ponen al servicio del gobierno, ya no por razones ideológicas, ya no por razones de cumplir con un programa, sino para pedir prebendas, cargos y a veces hasta plata. Y allí quizá está el meollo del problema, el debilitamiento de los partidos políticos y la falta de cuadros. En países como el Ecuador, donde los partidos no tienen cuadros, es decir, no tienen gente profesional conocedora de los temas,
eso deriva a que tengas en ministerios específicos, como el tema que tuvimos hace pocos días, de riesgos, temas, tengas a gente que podría ser bien intencionada, pero que no conoce de los temas. No solamente es problema de competencia, es también de probada honradez. Los partidos tienen que cerciorarse de que la gente que ponen es gente honrada. Y obviamente no exigirles, los partidos, ni cuotas políticas, ni dinero para movilizaciones, ni todo eso que se volvió común en los últimos 15, 16 años. En definitiva, la política debe profesionalizarse en el Ecuador, pero más que eso, la cultura ciudadana debe apuntar a la honestidad para evitar que los acuerdos bajo la mesa continúen siendo una práctica que terminan en hechos de corrupción. Se parte entonces de la idea, del pensamiento de que los acuerdos son válidos. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido en el transcurso de los últimos años y qué es lo que ha sucedido con los casos de corrupción que se han denunciado? Voy a dar la palabra a Ramiro Rivera para empezar su apreciación del tema planteado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros como Ecuador no tenemos pues una amplia cultura de concertación y de acuerdo. La política en nuestro país tiene un alto componente de personalización. Pocas veces se discuten los temas, se discuten las personas, por eso a veces el debate está adornado de adjetivaciones, de agresiones y no sobre contenidos. Sin embargo, obviamente los acuerdos son esenciales a la democracia. Y si hacemos un recuerdo de la historia, vamos a coincidir de que en momentos de excesiva conflictividad o cuando cambia una etapa dictatorial a una fase democrática, se han dado pactos como por ejemplo el de Moncloa. Estamos hablando de España. O el pacto de Punto Fijo, Venezuela, para acabar con la dictadura de Pérez Jiménez y abrir la etapa democrática de Acción Democrática, Socialdemocracia y COPEI Democracia Cristiana, que luego se evapora con la crisis y asciende el populismo chavista. Bueno, pero eso ya es para la concertación en Chile igual, o sea, es para ya largos plazos, pero bueno, si tengo que salvar a un ministro, si tengo que evitar una fiscalización, si tengo que aprobar una ley. Lo ideal es que haya acuerdos y conversaciones, pero lo fatídico también para la discusión y el debate es que el sistema presidencialista es un modelo que lleva a extremos de conflictividad. Es decir, lo que decía Sartori, la lógica del suma cero. O ganas todo y pierde todo, aunque el que gana tenga el 48 y el que pierda todo tiene el 47. Muy poca tradición. Fíjese, Andrés, la única foto que da cuenta de la unidad nacional es cuando los presidentes posan al lado de Sixto Durán Ballén después de la guerra del Cenepa. Y aún así, entre esos presidentes no se dieron la mano. Ok. Gustavo, buenas noches. Su apreciación del tema planteado. Creo que hay un problema estructural de fondo en el Ecuador, a más del problema político al que hace relación Ramiro, que comparto con él. El Ecuador requiere grandes acuerdos nacionales, una agenda mínima, entre otros para combatir la corrupción, por ejemplo. Claro. Requiere una agenda de acuerdos para modernizar el Estado, para una reforma económica, para una reforma de la administración pública. Gran parte de la corrupción en el Ecuador es sistémica, es un sistema corrupto. Mira tú que no es casual que la Contraloría no emita informe previo a la contratación pública. Antes tenías informe de Contraloría y Procuraduría para que antes de firmar un contrato los organismos del Estado estén sujetos a una veeduría de parte del Estado. Ahora eso se eliminó, entonces ahí tienes un grave problema. Se creó CERCOP, una institución que centralizó las compras públicas y centralizó la corrupción. Ahí hay que hacer una reforma urgente. Hay temas que son de urgencia y que requieren grandes acuerdos parlamentarios y acuerdos políticos en función de empujar esas reformas. Más allá del tema político, de los acuerdos en lo que tú dices, en la cotidianidad de la política. Pero si no tienes grandes acuerdos sobre temas, por ejemplo, vamos a combatir la corrupción sistemáticamente con las reformas legales que haga falta, con las acciones en educación y comunicación para formar en valores a los jóvenes, porque aquí hay una crisis. Sí, también. La pandemia afecta a todos, la corrupción afecta a todos. Partidos de izquierda, de derecha, de centro, embarrados en la corrupción. Aquí hay un problema de fondo
que requiere soluciones de fondo. Y esas soluciones tienen que ser acordadas con los distintos actores sociales, políticos, empresariales de la nación. O sea, unirnos para ciertos temas centrales, sin duda. La lucha en contra de la corrupción, el empleo, la seguridad social, en fin, eso estamos de acuerdo. Puedes tener incluso varios candidatos, es decir, de distintos tintes políticos. Pero es necesario como país un acuerdo mínimo para sacar la República adelante, más ahora en una época en que vamos a atravesar crisis sanitaria, crisis social, crisis económica, crisis ética. Necesitamos una gran unidad nacional para hacer frente a esa crisis. Gracias, Gustavo. Mae, el turno para usted. El tema está planteado. Yo quiero ver este tema de las negociaciones y los pactos con algunas variables. Vamos a separar los pactos, las negociaciones y los acuerdos electorales, eminentemente electorales, que son y que están ligados básicamente a ganar elecciones. No hemos visto, por lo menos en estos últimos años, pactos y negociaciones políticas que tengan que ver con propuestas claras de gobierno, ni con propuestas para establecer políticas de Estado, ni pensando en el país en su conjunto, sino básicamente en ganar elecciones, sin dejar de lado que estos pactos y negociaciones, tanto electorales como las que se van a dar luego a nivel del legislativo, que es donde se puede notar con mayor facilidad cómo se mueven las fuerzas políticas en búsqueda de estos acuerdos. No hay que olvidar que tras de todas estas negociaciones y acuerdos también están otros grupos de poder que tienen intereses políticos para mover decisiones del gobierno, para mover determinados proyectos de ley que tienen que sacarse, para determinadas decisiones que tienen que tomar los gobiernos, y son estos grupos que financian las campañas y que luego tienen que ver con todo este proceso del que hablamos, que las negociaciones no son transparentes, que no están definidas por intereses nacionales, que están definidas por intereses personales de caudillos, de grupos de interés, tanto político como económico, y que no están considerando para nada en este movimiento de las fuerzas, sobre todo lo que se ha dado en estos últimos años, no solamente en este periodo de la Asamblea, inclusive desde la Asamblea Constituyente, pero en este momento se nota más porque no hay un grupo que constituya una aplanadora o una trituradora, donde las mayorías móviles se han movido no por intereses del país de ninguna manera, fuera de toda ética política, en donde lo que se ha negociado es el toma y daca, y hay que decirlo con sinceridad, el toma y daca, tú me das y yo te doy, en donde la corrupción tiene como fundamento todo este origen de los procesos de negociación y de acuerdo político. Gracias, Mae. Jacobo, el turno para usted, poniendo un elemento para la conversación, y es que en las actuales circunstancias el gobierno del presidente Lenín Moreno tiene una situación muy frágil, muy débil, y por lo tanto tiene que arrimarse, amarrarse con ciertos sectores de la política para sostenerse, por favor. Así es, muy buenas noches. Buenas noches, sí. Un gusto estar aquí. Yo estoy bastante de acuerdo con los contertulios, con las opiniones aquí vertidas. Yo creo que hay problemas que vienen de la historia, hay otros que vienen del diseño institucional, como hablaba el señor Ramiro, y hay otros que podemos encontrarlos en la debilidad de la coalición de poder actual, tal vez, ¿no? ¿A qué me refiero con estos elementos? A que, en primer lugar, algo falla en este país si siempre estamos replanteando qué somos, qué constitución necesitamos, qué grandes acuerdos no logramos. O sea, algo está fallando. Y un poco en el reportaje ustedes mencionaban el caso de Chile, de España, y sí, siempre hay pactos coyunturales, siempre hay cosas que se pueden ir cambiando según la coyuntura, pero creo que algo que no llegamos nosotros a lograr todavía es tener ese mínimo marco rumbo que nos diga por aquí es. Por aquí es, aquí convivimos, luego ya dependiendo de la coyuntura, quien gane, la mayoría y demás, pues se va poniendo un peldaño u otro, ¿no? Claro, por ejemplo, la experiencia española, la de su país, para constituir un gobierno, tienen que proceder en una serie de negociaciones. Ahora mismo el actual mandatario ha tenido que llevar adelante una serie de acuerdos. Entonces, eso es parte, digamos, de la gobernabilidad, sin duda. Exactamente, pero lo que allí creo que no se hace es... Tú puedes llegar a un pacto, y este es el primer gobierno de coalición en España, ¿no? Que esto también es importante, pero no estás planteándote finalmente otra constitución,
cambiar mayorías, porque algo que nos distingue aquí es que formamos mayorías pero móviles, ¿no? Ya. Es decir, en la historia un poco de los 40 últimos años, presidentes débiles que no tienen mayoría en el Congreso, forman mayorías pero que son móviles y débiles, que van cambiando. Entonces no logramos un mínimo, un marco de gobernabilidad, y por eso yo decía que hay elementos en el diseño institucional que no favorecen esta gobernabilidad. Hay también cuestiones, yo creo, de la cultura política. Yo siento que en este país no hay un reconocimiento al adversario, a las fuerzas políticas adversarias. Es un poco esta política de arrasar, ¿no?, con el enemigo. Y bueno, hay otros elementos de la coyuntura, fruto de esta extraña coalición de poder o de gobierno que ha sostenido al presidente Moreno. Digo extraña porque no fue con la que ganó las urnas. Claro. Entonces, también tenemos que ser sinceros y es complicado tener ahí una gobernabilidad duradera y evidente cuando ha sido todo tan sui generis, ¿no? Lo más cruel, Gustavo, que ocurre cuando se inaugura una administración es esta idea de la compra de conciencias. E incluso tenemos al personaje que es el hombre del maletín, que comienza a comprar las conciencias. Esto es lo que ocurre. Yo creo que la degradación de la política es exactamente eso. Es el no tener acuerdos claros. El país tuvo un acuerdo, que fue ir a una consulta popular, votar en ella y que el país decida algunos temas de reforma política. Pero se quedó ahí la dirección política del país, el gobierno nacional, las fuerzas políticas, no empujaron con urgencia reformas, por ejemplo, la reforma para combatir la corrupción. No se impulsó. No se impulsó la reforma de salud pública, que ahora nos pasa factura con la pandemia. No se impulsó la reforma educativa ante el fracaso de la reforma de hace una década. Reforma educativa que debería haber implicado que los jóvenes puedan estudiar para tener un oficio. Se eliminaron los colegios técnicos, los colegios de artes de oficios. Los jóvenes no pueden ingresar a las universidades, sino aquellos que pueden pagar, donde el examen ser bachiller solo sirve para el pueblo. Es decir, hay reformas que se caen por su propio peso. La reforma económica, por favor, tenemos 40.000 millones de dólares o más de ecuatorianos fuera del país por el miedo a ser confiscados esos ahorros y esos capitales, y no fuimos capaces de impulsar una ley para repatriar los capitales. El vivir de espaldas unos a otros, como decía Jacobo, el no entender que es absolutamente necesario y legítimo acordar. Y esos acuerdos que deben tener sentido de urgencia. Mae Montaño, hacía referencia a que los acuerdos se dan para aprobar cierta ley que no se sabe a qué conduce. Los acuerdos se deben dar en temas estratégicos. Y entonces ahí acuerdas qué ley impulsas, qué ley económica, qué ley educativa, qué ley anticorrupción impulsas. Pero no es en el voto, es en el acuerdo previo. A la falta de una visión estratégica de Estado, entonces entramos en esta porquería que nos indigna a todos. Ramiro, por ejemplo, un acuerdo con la familia Bucaram, ¿qué beneficio tenía el gobierno? Que no lo moleste, que eclipsar un poco ese es una incógnita, ¿no? Porque se supone, en términos que Mae nos ilustraba, de que los acuerdos a veces es apóyame en esto y tú qué quieres. Generalmente los partidos no piden políticas, piden ventajas, piden canonjías. Y como hay seres humanos de carne y hueso en el Parlamento, piden cosas para esos seres humanos. Yo no entiendo qué pasó, porque para comenzar el PRE ni siquiera tenía un diputado. Creo que una dama era asambleísta, pero muy pronto se declaró independiente. Pero más allá de eso, Andrés, y en la línea de lo que ha señalado Jacobo, me parece que el problema es el diseño constitucional del Ecuador y es la cultura política del Ecuador. Fíjense ustedes que desde 1979 solamente el gobierno del presidente Borja logró tener el 42% de la representación parlamentaria. Y 2 años de alianza con el FAD y con la ADP le dio descanso. Los 2 últimos fue una carnicería. Se destituyeron, creo que a media docena de diputados. Y como Borja era un presidente democrático, lo fue tolerante. ¿Cuál es el único gobierno que logra mayoría? El de Correa. Pero logra mayoría no en un diseño constitucional que sirva para el Ecuador del presente y del futuro, sino una trampa del diseño de las jurisdicciones pequeñas para
tener una sobrerepresentación. Es decir, un partido que logra el 52% de los votos pasa a tener el 87% de la representación. Entonces, ahí está la tragedia del Ecuador. ¿Sumado a qué? A que el Ecuador tiene un sistema partidista excesivamente fragmentado. No es difícil en Colombia un pacto conservadores liberales, en Chile socialistas democristianos, en Italia comunistas democristianos, en Alemania socialdemócratas y demócratas cristianos, o en España, que se hace conflictivo porque la izquierda se despedaza con Podemos y la derecha se fragmenta con Vox y con Ciudadanos. El problema aquí es que usted tiene una constelación de grupos pequeños. Se dispersa. Y cuando hay esa constelación, el grupo más pequeñito, que tiene uno solo, puede alzarse o con la presidencia del Parlamento o con la presidencia de la República. Este debe ser el único país del hemisferio occidental de la democracia liberal donde un movimiento provincial tiene chance de postular a la Cámara. Esa es una locura. En las democracias de eso está reservado a los partidos y movimientos nacionales. Y este debe ser el único país donde un partido saca el 0,04% y accede al Parlamento. ¿Cuál es el secreto de España, Jacobo? Que tienes el umbral de acceso a las Cortes con el 3%. Y el secreto alemán, el umbral del 5%. Entonces tienes pocos, pero grandes partidos. Representación importante. Mae, por favor. Momento súper difícil que vive el Ecuador. Creo que deberíamos poner las bases para la búsqueda de esta necesidad de unidad. Sin embargo, la pandemia del COVID nos ha dejado al descubierto una sociedad con graves falencias y necesidades, que vive una inmensa pobreza y afectada fuertemente por el desempleo. Pero la peste de la corrupción nos habla aún más de una sociedad que está sacudida emocionalmente, pero sacudida emocionalmente, fuertemente indignada, porque esta corrupción ha contaminado todo. Ha contaminado los partidos, ha contaminado al gobierno, a los órganos de control, a los órganos de justicia, a la asamblea y a todo. Entonces, esta putrefacción necesita ser atacada. Y por eso la gente inteligentemente en los últimos sondeos establece que el primer problema del Ecuador en este momento es la corrupción. Increíble, lo pone por encima de los problemas económicos y de desempleo, inclusive por encima de problemas sociales y de seguridad. Es el sentir que sabe que la corrupción está desangrando al país, que lo ha venido desangrando y sigue desangrándose, que hay que cerrar esa arteria. Alguien decía, es que no es posible que la gente ponga por encima de los problemas económicos la corrupción. Es que sabe que la corrupción tiene graves implicaciones en lo político, en lo jurídico, en lo económico y en lo social. Seguro. Y por eso hay que atacarla. Este es el momento. Yo no veo a los partidos políticos y a las organizaciones políticas que son más débiles que la estructura social sentándose en una mesa para establecer ejes de unidad que convoquen por lo menos a estos tres temas, de la corrupción, de los temas económicos, de desempleo y a la fragilidad social que vivimos en este momento. Por eso yo solamente quiero decir que el llamado es a la sociedad civil. Es desde esa ciudadanía indignada y sacudida emocionalmente que tienen que salir estas iniciativas. Este es el momento preelectoral. Este momento preelectoral es un momento oportuno para que desde la sociedad civil, desde la academia, desde las organizaciones de base, desde las organizaciones de las ONGs, no sé, desde personalidades de fuera de los partidos, gesten este proceso de unidad que siente a la mesa. O sea, estos actores tienen que sentar a la mesa a los líderes políticos para que la ciudadanía les diga lo que tienen que hacer. No para escuchar a los políticos. Para combatir la corrupción. Hay que cambiar los paradigmas. Gracias, May. Voy a ir a un corte comercial. Enseguida retornamos. Una vez analizado el aspecto de carácter político, esto de los repartos, de las cuotas, de los pactos, en fin, vamos a analizar lo que ocurre con la corrupción. En un instante, con ustedes. Bien, vamos al segundo segmento del programa. Voy a dar la palabra a Jacobo García para empezar a comentar, a analizar lo que ocurre con la corrupción. Esta necesidad de recuperar las instituciones, de que la sociedad civil también se empodere y pueda enfrentar esta peste, esta plaga. ¿Qué ocurre con los políticos, con la dirigencia nacional? En fin, eso es lo que planteo. Jacobo, por favor.
Bueno, yo creo que es importante señalar que en un sistema político, donde hay los problemas que hemos mencionado aquí con los colegas, hay un eje que también falla, que es el eje de la ciudadanía. Y en esto tenemos que ser también autocríticos y sinceros. Tenemos una ciudadanía muy alejada de la política. Ahí podemos repartir culpas, si es más culpa de las élites, los partidos o qué sé yo. Pero la realidad es que tenemos una ciudadanía poco interesada en la política, poco activa, poco involucrada en la participación. Y la sociedad civil más reconocida en grupos organizados, como puede ser el movimiento indígena o ciertos sindicatos, creo que también tienen algunos males presentes en los partidos políticos y en la propia institucionalidad política. Por ejemplo, el tener intereses muy cortoplacistas, gremiales, corporativos, y no estar viendo o jugando en la discusión política con una óptica más nacional. Entonces, esto me parece importante porque si no, tal vez podemos caer en la tentación otra vez de decir la solución a esto viene por el lado ciudadano, ¿no? El problema es una élite, una institucionalidad que no está respondiendo a los problemas, que yo creo que efectivamente sucede así, pero creo que del otro lado también hay que cambiar algunas cosas si queremos que haya armonía y sinergias entre los elementos. Gustavo, ¿no hay el riesgo de que la corrupción nos haya vencido? Yo insisto esto con frecuencia porque no es un mal del Ecuador. O sea, lo que señala las Naciones Unidas de lo que se pierde por corrupción, me parece haber leído de 60 mil billones de dólares que se pierden. Entonces digo, ya esto tiene que ser enfrentado desde otros actores. Yo creo que esta es una pelea que hay que darla, y hay que darla con firmeza, con energía, con creatividad, con audacia. Lo que no podemos hacer es rendirnos frente a la corrupción, es decir, esto no tiene salida. Claro que tiene salida. La mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas es gente honesta y honorable. Así, hay gente que entra a la política, como en ese programa de televisión de hace algunos años atrás que estaba de moda, que era haga negocio conmigo y cuando ganabas algo, lleva todo lo que puedes. Sí. Aquí ganan una alcaldía, una prefectura, roba todo lo que puedes. Consiguen un puesto en un hospital, en cualquier organismo del Estado, robas lo que puedes. Probablemente no sean todos, pero son muchos y hay que combatirlos estructuralmente. Hay que hacer una reforma. Este Estado es permeable a la corrupción porque tiene una estructura que permite la corrupción. Sí, ¿cómo es posible que la Contraloría no haga examen previo a la contratación? No por culpa de la Contraloría, desde luego, no porque la ley le quitó esa facultad. Esa facultad tiene que devolvérsele a la Contraloría. Y eso es urgente. Esa es una reforma constitucional para que veas tú y la ciudadanía la falta de sentido de urgencia que ha gobernado nuestra nación. Un parlamento que vive al son de lo que va pasando y no de las necesidades de la nación. Una de esas, el combate a la corrupción. ¿Cómo es posible que todavía exista CERCOP? Esa institución debió haberse desaparecido hace rato. ¿Cómo es posible que la contratación pública no sea pública? ¿Cómo es posible que una contratación de un municipio, de una prefectura, de una alcaldía, de un ministerio, de un organismo del Estado, no sea pública con veeduría de la ciudadanía, de los organismos de control, del Parlamento Nacional y de los medios de comunicación? La contratación pequeña y la grande, desde luego, contratación de centrales hidroeléctricas clandestina, contratación petrolera clandestina. Ya basta eso. Bueno, pero son los estados de excepción también los que contribuyen para eso. Desde luego, se ha aprovechado ahora el estado de excepción, como se aprovechó el estado de excepción en el momento del terremoto, que eso es lo más indignante y grave, porque muriéndose compatriotas, enfermándose, decenas de miles de ciudadanos y los otros robando los recursos del pueblo ecuatoriano. Entonces sí es sistémico el problema, Ramiro. Son todos y no es ninguno. Esa es la tragedia, pues. Creo que hay que poner matices, ¿eh? A veces cuando yo escucho el discurso antipolítico me asusta, porque generalmente detrás del discurso antipolítico se considera de que el mesianismo del aparecido, del caudillo. Yo me acuerdo, ¿cuál era el grito del 2005 y 2006? Que se vayan todos y que vengan los nuevos y los jóvenes. Vino una banda de bandidos, ¡qué miedo! Porque la corrupción tiene la edad que tiene la historia del ser humano en la tierra. Pero hay de todo, como ha dicho Gustavo.
Uno no puede generalizar. Pues en el Parlamento hay también, gente corrupta, sí, pero también hay gente honorable. Aquí hay una persona honorable que es parlamentaria. Es decir, me parece que la corrupción en este momento es un cáncer que ataca a la democracia, pero no vamos a solucionar matando la democracia, sino atacando al cáncer. Es decir, por todo lo que ha pasado, porque hemos llegado al máximo de lo odioso, de lo perverso de la corrupción, el tema 1A para el próximo evento electoral tiene que ser la lucha contra la corrupción. Pero es que yo te pongo para contrapunto un poco. Quienes tienen que resolver eso son los políticos, ¿verdad? Finalmente en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. La dirigencia tiene que resolver eso, tiene que hacer leyes, tiene que implementar esas leyes, tiene que gobernar, en fin, los políticos finalmente. Pero si los políticos están corrompidos. Pero reitero, yo creo que no Tú podemos dices que poner no son a todos yo estoy de en el acuerdo. costal. Sí, señor. Mire, Andrés, antes había una comisión cívica de lucha contra la corrupción. Su papel, formidable. El correísmo lo eliminó. Antes había el informe previo de la Procuraduría y la Contraloría. El correísmo lo eliminó. Antes había transparencia. Concursos de precios, afectados, reclamantes, medios, prensa, sociedad. Vino 101 declaraciones de estado de emergencia del correísmo. Esa es la reflexión que dejo a los ecuatorianos, Andrés. Si en una declaratoria roban a mansalva, imagínese usted en más de 100 declaratorias, cuando los ministros no tenían ni siquiera el deber de informar, porque estaban prohibidos de informar, cuando las asignaciones eran a dedo, cuando el Cercov era una fachada para robar o inmobiliar un nido de nido. Tiene que haber alguna excepción, por supuesto. Pero quiero rescatar algo que dijo May. Lo más probable, pienso, es que más allá de las buenas intenciones, no se avance mucho el diálogo entre los actores políticos. Entonces yo pienso, no sé si antes del proceso electoral o el próximo presidente o presidenta debería inmediatamente convocar a los ecuatorianos a una consulta popular para que el Ecuador defina 6 o 6 puntos. ¿Cómo combatimos el tema de la corrupción? Lo de siempre, los grandes acuerdos. ¿Cómo hacemos que el Estado sea más pequeño y más eficiente? Ya. ¿Cómo conciliamos el mercado con el Estado? ¿Qué hacemos con la seguridad social, con las políticas sociales, con el endeudamiento? Una consulta popular para que los ciudadanos emitan su veredicto y el próximo mandatario se sustente en esa legitimidad. Ok, rápidamente, Gustavo, un comentario de eso, ya le doy la palabra a Mae. Sin duda alguna, yo creo que antes del proceso electoral, las fuerzas políticas están obligadas a dialogar y acordar. Así como tuvimos la grata experiencia la semana pasada de que las fuerzas políticas dialogaron para pedir postergación del día de elecciones, de la primera vuelta electoral, postergarlo al menos un mes. Pueden llegar a acuerdos mucho más importantes que postergar las elecciones un mes. Tienen que llegar a acuerdos de una agenda básica de país. El país se desmorona. Necesitamos un acuerdo para combatir con eficiencia la corrupción y necesitamos un acuerdo para varias reformas. Y el mecanismo planteado por Ramiro es el adecuado. Gane quien gane, tiene que convocar a un gran diálogo nacional y tiene que impulsar una consulta popular que determine el rumbo de la nación en los próximos años. Ok, Mae, ahora sí, por favor. ¿Seguimos con el diálogo o tomamos el tema de la corrupción? La corrupción también, claro, sin duda. Yo sigo pensando y soy una fiel creyente de que la ciudadanía tiene que asumir el rol que le corresponde. Es el dueño del poder y quien le delega a su presidente, a su vicepresidente y a sus asambleístas ese poder para que administre la cosa pública. Por eso el paradigma tiene que cambiar. Y cualquier consulta popular tiene que venir refrendada por propuestas que salgan desde la sociedad civil, que le planteen a sus políticos para que lleguen a ese acuerdo. Hay que cambiar el viejo paradigma que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Dicho lo de la corrupción, yo creo que es necesario no morirnos, pues, porque si decimos que ya no hay arreglo, entonces estamos derrotados. Tenemos una sociedad que en este momento, en el 85%, se siente pesimista, sufrida, angustiada y adolorida. Entonces necesitamos decirle que por lo menos hay salidas. Yo comparo la lucha contra la corrupción, voy a hacer un símil, con una mesa, en donde tenemos 4 posiciones que son las medidas que tenemos que orientar, que tenemos que valorar y que tenemos que fortalecer.
Medidas correctivas que tienen que ver, todos los corruptos tienen que ir a la cárcel, sí, pero todos los corruptos tienen que devolver lo robado. Y ahí hay una deuda, porque algunos, muy poquitos, van a la cárcel y nunca devuelven lo robado. Medidas disuasivas que tienen que ver sobre todo con las leyes. Tenemos un código integral penal que hace aguas por todos lados. Medidas preventivas que tienen que ver con muchos temas. Si hay impunidad, no hay medida preventiva. Si hay impunidad, no hay medidas disuasivas. Por eso esta pandemia tiene este destape sensacional, si cabe el término. Porque claro, todos creen que pueden hacer negocio con la corrupción en una alianza público-privada tan vergonzosa, porque esto no es solamente de hablar del sector público, una alianza público-privada que no ha funcionado para generar empleo, pero que sí ha funcionado para robarle al pueblo ecuatoriano. Y las medidas de control social, que es estas medidas que tiene que ejercer la ciudadanía sobre los corruptos, sobre aquellos que se enriquecen, no solamente para mirar qué hacen las instituciones, sino también para ejercer un control, una sanción moral. O sea, porque si tú vas a las fiestas de los que sabes que se han enriquecido ilícitamente, vas a gozar de sus yates, corres en sus aviones, te robas sus avionetas, entonces te vuelves cómplice de la corrupción. Y solamente quiero terminar dejando para la nueva vuelta el hecho de que esta mesa tiene 4 pilares institucionales que tienen que funcionar de manera armónica y articulada. Y esos pilares son la Asamblea, o la función legislativa, el Ejecutivo, o dígase el Gobierno, los órganos de control y la justicia. Estos en este momento están podridos, absolutamente carcomidos, tienen que ser depurados. Todos estos órganos tienen que ser depurados si queremos una lucha intensa contra la corrupción. Y Jacobo, ¿esto está entonces en manos de los ciudadanos o en manos de los políticos? Además, un poco así está la situación. Sí, yo creo que hay varios elementos ya que podemos aglutinar y que me parece un diagnóstico muy acertado, ¿no?, de los colegas. Fallan varias cosas. Yo creo que los partidos estamos todos de acuerdo que tienen una responsabilidad a la hora de filtrar, de promover a sus cuadros, a sus cargos. Es decir, lo que hemos vivido en los últimos años sí ha sido un poco este cortoplacismo electoral, ¿no? Al final, por ganar elecciones, metemos a cualquiera, aprovechamos la imagen, el personalismo de ciertos candidatos y luego no vemos los problemas que eso genera en el día a día, ¿no? En la gobernabilidad, en la capacidad de gobernar y demás. Creo que hay otros problemas, como por ejemplo, ha dicho Gustavo, Ramiro y Mae, yo siento que en este país no hay una burocracia, ¿cómo podemos decirlo? O sea, institucionalizada, formada, permanente. De carrera profesional. O sea, que esto es un discurso de la ciencia política vieja, el mismo Weber, ¿no? Al hablar del Estado, algo que definía el Estado era la burocracia, ¿no? Y yo siento que también, no sé si en los últimos 40 años o más en las últimas décadas, se ha confundido mucho esto de partido, Estado, cargos, amigos, familiares dentro de la burocracia, y siento que no hay una burocracia profesionalizada, duradera, ¿no? No quiero generalizar, pero creo que esto siempre es un buen filtro también para estos temas de corrupción. Es decir, por ejemplo, en mi país, que hay corrupción y muchos problemas, pero uno no hubiera imaginado nunca que en los hospitales hubiera repartos de este tipo, ¿no? Sí. Entonces, esto creo que ocurre también porque no hay un filtro, ¿no?, en el Estado, en la burocracia, que impida eso. Entonces, hay varios elementos. Yo lo que sí me preocupa, y lo dejo aquí para el debate que viene, es que si esta corrupción que estamos viviendo y que dijo Mae es tan, permítanme el término, asquerosa, ¿no?, porque ocurre en un estado de pandemia y de emergencia, que sí me da miedo el efecto que esto puede generar en los ciudadanos y en las próximas elecciones, y ahí podemos luego interesante, sin duda, hablar si quieren. Pero ¿no? claro, Ramiro, si es que hay un proceso de interpelación, si hay un afán de juicio político y eso me permite negociar unos votos o una posición, eso es lo que se expresa. Y quienes están ahí son los políticos. Pero ahí está el diseño perverso del sistema político. Para comenzar, el enjuiciamiento político, la destitución es una institución propia del sistema parlamentario, no del presidencialismo. Sí, claro. Porque en el presidencialismo es el jefe de Estado el que determina la política económica y es el responsable de la política económica.
De tal manera que este diálogo, quizá, Dios quiera, algún momento tenga que discutirse el Ecuador que sirva para el futuro. Okay. Porque ¿cuál es el problema? Como has dicho tú, Jacobo, con mucha inteligencia. Aquí fundamos y refundamos el país cada 4 años. Y aquí hacemos una constitución para el vencedor del día de ayer y para aplastar al vencido. No hacemos una constitución que sea un pacto de convivencia democrática. Ustedes, los españoles, tienen una constitución impecable. Ha tenido solo 2 reformas empujadas por la integración de la Unión Europea. Aquí hemos tenido en las últimas 4 décadas 3 constituciones, más de 30 reformas y la última constitución, Dios mío. Eso no sirve para el Ecuador que tenemos que construir. Okay. Tengo que ir a una pausa y volvemos en un instante al tercer segmento de nuestro programa. Vamos a la parte final. Quiero proponer algo que de alguna manera lo señaló Jacobo en su intervención, en el sentido de el futuro. ¿Y qué es lo que puede provocar esta situación que estamos viviendo? La pandemia, la crisis económica, la corrupción, la ingobernabilidad, en fin, las dificultades con miras al proceso electoral del 21. Por favor, si es tan amable, Gustavo. Yo creo que el futuro tiene que ver con nuestras raíces. Uno de los graves errores de nuestra nación es inventarse modelos políticos, económicos, sociales traídos de afuera, sin ver nuestra propia historia, nuestra propia huella. Este es un país agropecuario que podría haber sido agroindustrial hace rato y no lo ha sido porque siempre hemos estado buscando el modelo en la sustitución de importaciones, en el neoliberalismo. Después se les ocurrió incluso que íbamos a ser la sociedad del conocimiento y que íbamos a competir en inteligencia artificial. Cuando el país tiene una huella histórica, el futuro desde las raíces. Igual tiene un sentido histórico democrático. Este país peleó por la independencia y dio el primer grito de construir una república y una democracia. Y tiene un sendero democrático. Y ese es el sendero que hay que seguir. El sendero que además reclama la sociedad, que reclama la ciudadanía. ¿Qué reclama la ciudadanía? Honestidad, acabar con la corrupción. Reclama producción y empleo. Reclama educación que le sirva para mejorar sus condiciones de vida. Reclama educación en ética y en valores humanos. Es decir, la propuesta tiene que salir desde las raíces, no puede salir de un invento de laboratorio. Y creo que hemos perdido el sentido histórico de esta nación, democrática, plural, la única nación de América Latina, que es una sociedad de productores y propietarios, que tiene más de 800,000 unidades de producción agropecuaria, que no es como Colombia o Venezuela o Chile o Argentina o México, donde cuando produces cacao son 80, 70,000 hectáreas. Aquí la producción máxima es 3,000 hectáreas. Tienes una sociedad donde hay cerca de 1 millón de micro, pequeñas, medianas empresas, comercios, industria, artesanía. Tienes un valor en esta historia de una democracia social, política, económica, que hay que consolidarla y fortalecerla. No se trata de inventar, se trata de ser consecuentes con el sentido histórico de esta nación. No, el problema no es la economía, dices tú. Es la economía, es fortalecer esa producción. Mira, el empleo, si tú fortaleces esas 800,000 unidades de producción agropecuaria. Pero es la producción que genera beneficios económicos. A eso me refiero. A eso. Ajá. Si no es la magia de encontrar el oro de Atahualpa, la minería va a salvar. Está bien, la minería con sólida responsabilidad ambiental, pero no va a salvar. Salva la producción en cada parroquia y en cada cantón de la patria. Eso nos lleva al desarrollo, nos lleva a democratizar la sociedad, la economía. Todo hay que democratizar. Democracia económica, democracia social, democracia cultural, democracia política, democracia ambiental. Esa es la agenda que el país reclama y que los dirigentes políticos estamos obligados a seguir esa pauta. Jacobo, un poco en la línea de lo que estaba señalando usted en el segmento anterior, hay el riesgo de que esta angustia, esta desesperanza pueda conducir al mesianismo, al populismo, a estas propuestas de ese orden. Sí, a ver, yo creo que hay como 3 relatos que están emanando de esta coyuntura de corrupción, de crisis económica y todo esto, ¿no? Que creo que van a ser orientadores para el terreno 2021 electoral. El primer relato es lo que estamos viviendo es fruto de 13 o 14 años de modelo de gobierno, ¿no? Es decir, donde el correísmo y el actual presidente tienen una continuidad en la manera de gobernar que es responsable de los fracasos que vivimos actualmente. Ese es un relato. Ese es un relato.
Otro relato, que es más propio del correísmo, los problemas vienen porque el presidente Moreno cambió la hoja de ruta que tenía o que ganó en las urnas en el 2017. Y hay otro relato, que este es el que adelantaba un poco Ramiro, que es otra vez el que se vayan todos, es decir, que la ciudadanía, ante un clima de corrupción, de crisis económica, de falta de rumbo, de liderazgo, de optimismo, decida finalmente castigar a todos y vaya por la renovación, que en teoría tal vez no sea malo, pero yo ahí tal vez me puede mi sesgo de viejo político también, porque yo creo en los partidos, creo en la política, entonces podemos estar sujetos a otra vez barrer con todo y, como decía Ramiro, Gustavo y Mae, otra vez refundamos el país para 4 años, ¿no? O el surgimiento de una figura, de un outsider como el caso del alcalde de Quito, por ejemplo, que aparece así de pronto por aquí, venciendo a aquellos que estaban... Las elecciones locales, Andrés, y esto ya lo hablamos contigo, del 2019, fueron un ejemplo ya de estas sorpresas, de nuevos liderazgos y de renovación. Entonces, creo que esto debería ser una alerta para todos los actores políticos que quieran lidiar en 2021, ¿no? Asambleísta, por favor. Bueno, yo veo a las próximas elecciones como una oportunidad. Depende de qué va a ocurrir durante estos meses. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Un gobierno completamente desgastado, un presidente que no tiene credibilidad, que está con una administración que ha sido claramente ineficiente y no solamente salpicada, sino inundada de actos de corrupción. Eso es lo que tenemos. Tenemos una asamblea que, ¿para qué les cuento? Ya sabemos, ¿no? Asambleístas que están ligados a actos criminales, o sea, más allá de que podemos decir ahí están las excepciones, pero las excepciones al final confirman la regla. Entonces tenemos una asamblea absolutamente desgastada, que más no podría. Las nuevas elecciones le dan la oportunidad al pueblo ecuatoriano de renovar a los 2 organismos de política representativa, que es el Ejecutivo y el Legislativo. De esos 4 pilares de los que yo hablé, 2 deberían renovarse en las próximas elecciones. Claro, la ciudadanía se pregunta qué hacemos con un Consejo Nacional Electoral que también está inundado de actos de corrupción. ¿Y qué hacemos con partidos y movimientos que realmente no se han fortalecido, que no han capacitado a sus militantes? O sea, para hablar con la verdad, que no han cumplido la tarea y que, como no han hecho la tarea, tienen que buscar a los cantantes populares, a los deportistas, a las personas que están en la televisión, más allá de si tienen capacidades o si tienen eso que la ciudadanía va a exigir ahora, honestidad. De todos modos, yo le digo a los ciudadanos, yo siempre me dirijo a los ciudadanos porque son los dueños del poder, tenemos la oportunidad, primero, de estar vigilantes de qué va a pasar con el Consejo Nacional Electoral y, más allá de lo que hagan los partidos y los movimientos, que ojalá asuman la tarea de buscar a la mejor gente, a su mejor gente para candidatizarlos, el pueblo ecuatoriano tiene que pensar en una cosa. Lo que hace falta es un gobierno y una legislatura que tengan eficiencia y honestidad. Pueblo ecuatoriano, si hay representantes criminales en el gobierno y en la asamblea, recuerden que ustedes votaron por ellos. Así que es hora de privilegiar la honestidad en las próximas elecciones. Yo creo que el Ecuador vive una tragedia inconmensurablemente gigante, económica, social, pandémica, sanitaria y sobre todo moral. A mí me parece bien difícil que esto salgamos adelante si no cambia la política. Yo sé que es muy popular atacar a los partidos y a todos los políticos, pero este país, sin partidos, sin buenos partidos, no podrá construir una buena democracia. Una democracia enferma, una democracia raquítica y empobrecida, también da cuenta a veces de una ciudadanía no tan brillante ni tan lúcida. Totalmente. Yo no soy partidario de mimar, pues la voz del pueblo es la voz de Dios, muy bueno para campaña. Los pueblos también se equivocan. Hay algún filósofo que decía que el único instante en el que el pueblo es un estadista es el momento en que vota. Como decía Rousseau, es el minuto de libertad que tienes. Me parece entonces que hay que reconstruir la política, hay que mejorar la representación y sobre todo tratar de salir de este hueco al que hemos caído y en el que ha fallecido un modelo centralista, un modelo autoritario, un modelo de estatismo salvaje. Eso se ha liquidado.
y frente al fenómeno de la corrupción. Señora fiscal, supongo que usted tiene ya muchos elementos de convicción de una buena cantidad de parlamentarios metidos en esta podredumbre de corrupción. Pase a los jueces. No le pida al Congreso que investigue ni la famosa inmunidad. Enjuícielos. Como en el 97, que si teníamos que esperar a la justicia, se quedaban orondos 17 diputados pillos a los que se los destituyó. Yo tengo confianza en la señora fiscal. Ok, 10 segundos o 30 segundos rapidito, una ronda final. Jacobo, su mensaje. Bueno, ojalá que más allá de lo que pase en el 2021, electoralmente hablando, logremos encontrar un rumbo mínimo que no nos esté obligando a refundar la patria cada 4 años. Ojalá. Construir el rumbo. Con fe, con esperanza, con amor, con ñeque. Necesitamos construir el futuro y para eso tenemos que unirnos las y los ecuatorianos en búsqueda desde nuestras raíces construir un futuro de dignidad. Yo voy a complementar el pedido de la señora fiscal a la que respaldamos. No se queden allanamientos. Tenemos que conocer quiénes son los capos de las mafias y de las redes, quiénes son los integrantes del gobierno, si es el presidente, su ministra de gobierno, su mesa chica, su mesa más que chica, quiénes repartieron el poder, quiénes repartieron los hospitales en manos de políticos criminales, quienes repartieron CNEL, quienes repartieron CNT. Necesitamos, señora fiscal, conocer las cabezas, que caiga quien caiga, que caigan todos. Y solamente mi mensaje a la Asamblea, que por lo menos durante estos 11 meses que nos quedan en el ejercicio legislativo, que seamos capaces de autodepurarnos, es de vida o muerte. Asambleístas criminales tienen que responder a la justicia. Creo que el 2021 es tan especial que no es una elección más. Con todo el respeto a los ciudadanos que aspiran a la presidencia, intuyo que habrá por lo menos 10 o una docena de ellos, pónganse de acuerdo, dialoguen. ¿Cómo puede ser posible que en esta tragedia no puedan tener conciencia respecto a media docena de temas de los que se habla aquí y de lo que habla la gente en las calles para que se pongan de acuerdo? Y aunque pierda el resto y gane uno, sepan que hay legitimidad para ayudar, para empujar en esas políticas concertadas para sacar este país en tragedia adelante. Y en este llamado que ustedes formulan, decir por lo menos que dejen de robar unos 15 días. Quizás con eso podamos ayudar a quienes están sufriendo ahora mismo como consecuencia de la pandemia. Gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.